Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Hoy vamos a hablar de la Constitución, pero también vamos a hablar de historia. Debido a que nos encontramos en el mes de la patria, dentro de 2 días se cumple un nuevo aniversario de la fecha de la independencia nacional. Y en el día de hoy se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de uno de los 3 padres de la patria, Ramón Matías Mella o Matías Ramón Mella. En mi época de estudiante era Ramón Matías Mella, pero ahora, bueno, no importa un nombre, el orden de los factores en este caso no altera la dignidad de la persona que es objeto de un homenaje merecido hoy por ser uno de los héroes de la independencia nacional. Bueno, nuestro invitado de esta noche es un conocido juez, un destacado abogado dominicano y además un prominente profesor, académico e historiador. Se trata del doctor Amadeo Julián, quien es miembro de la Academia Dominicana de la Historia, miembro de número, un conocido historiador y además un juez muy distinguido. Bueno, Muy buenas noches, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación. gracias a usted por invitarme y darme la oportunidad de conversar, aunque sea de algunos tópicos, ¿no verdad?, que son de interés nacional. Yo quiero comenzar hablando un poco de historia, porque en los últimos años usted se ha dedicado más al estudio de la historia y a la difusión de la historia que a la abogacía misma, ¿no? ¿Qué significado tiene en esta oportunidad un nuevo aniversario de la independencia nacional? En el país nos hemos acostumbrado a celebrar esta fecha de una manera muy rutinariamente, ¿no? Y realmente cada día es más pobre la enseñanza de la historia en nuestras escuelas. Y eso evidentemente no ayuda a los esfuerzos por mejorar la identidad nacional. Bueno, lo primero que hay que destacar es que el hecho de que nosotros estemos celebrando un aniversario más de la independencia nacional revela la voluntad del pueblo dominicano, a pesar de todos los fallos que haya en la enseñanza, en la formación, en la educación, pero el pueblo dominicano tiene una vocación a ser independiente, puesto que su historia está llena de problemas y problemas que incluso no se han dado en otros países, como 2 veces intervenido por fuerzas extranjeras, dominado por Haití durante 22 años. Serían 4 la independencia, con la independencia, la restauración, serían 4 intervenciones. Sí, la restauración de la República que puso término a la anexión de 1861 a 1865, que fue cuando se terminó ese periodo, que también es un periodo importante de la historia nacional y que es una nueva fase de demostración del pueblo dominicano de ser un pueblo libre e independiente. Como lo concibió Duarte. Sí, como lo concibió. Libre de toda influencia extranjera, ¿no? Así es. Ahora, con aquellos que desconocen la historia dominicana y que no saben el significado que las luchas por la independencia tienen en la esencia nacional, dicen muchas veces con cierto cinismo que las guerras de independencia en la República Dominicana fueron simples escaramuzas, pero la verdad es que fueron batallas heroicas, ¿no? Y luchando siempre con un enemigo superior. Sí, un enemigo primero que tenía más capacidad desde el punto de vista de las armas, porque eran armamentos que habían heredado. Y ejércitos profesionales. Y después también, si no profesionales, por lo menos grandes contingentes, porque tenía un número superior, Haití, o en el caso haitiano, superior a la República Dominicana. La densidad por kilómetro cuadrado de la República Dominicana era exigua frente a Haití, que cuando movilizaba tropas eran por miles, y los dominicanos algunas veces no reunían más que 1 o 2 mil hombres, que tenían que venir del este, sobre todo, al mando de Pedro Santana, desde Higüey,
Incluso yo tengo el honor de ser descendiente de un higüeyano que tuvo su bautizo de fuego en San Tomé, teniendo 15 años. ¿De quién se...? De 15 años de edad ya estaba peleando en San Tomé. ¿Quién era? Era José Loreto Julián Martínez. Figura en los libros. Es, bueno, figura así, incluso como los próceres de la independencia nacional, sobre todo en una galería de próceres que tiene Luis Alemar, que publicado en Clio, pero en los textos de enseñanza No aparece. eso no aparece. Doctor, a propósito de Pedro Santana, que usted ha mencionado, hay un fuerte movimiento a nivel de intelectuales, historiadores, favoreciendo el traslado de los restos de Pedro Santana del Panteón Nacional, o el Panteón de la Patria, como se le llama ahora. Sí. ¿Usted estaría de acuerdo con ello? No, mire, yo participé cuando eso se propuso a la Academia de la Historia en una reunión de los miembros de número de una asamblea, y allí se acordó primero redactar un anteproyecto de ley para normalizar, en cierto modo, determinar quiénes son las personas que tienen el mérito suficiente, tanto civil como militar, para ser ingresado al Panteón de la Patria. Pero también la Academia estuvo de acuerdo en su mayor parte que lo que se había ya realizado debía dejarse como tal, porque eso se hizo en virtud de los poderes que tiene el presidente de la República. La ley del Panteón de la Patria, a quien le atribuye facultades para decidir quién debe ir al Panteón de la Patria, es al presidente de la República hasta hoy. No por una ley. Yo fui autor de un anteproyecto, que fue el que se conoció en la Comisión Jurídica de la Academia, en la que se reglamentaba, y entonces eso se reglamentaba de tal forma que fuera el Congreso Nacional, en cada caso, mediante una ley, después de haber oído a los diferentes sectores, haber celebrado vistas públicas, para que los que tuvieran alguna razón o motivo para oponerse, se opusieran, y el Congreso determinar quién debía ser o no inhumado en el Panteón de la Patria. Eso, la ejecución de eso sí estaría a cargo del presidente de la República, de los actos. Se daba un plazo de 60 días para que el presidente de la República organizara, si el Congreso lo aprobaba, el acto de inhumación con los honores de estilo. Y además, aunque la ley actual prevé la forma en que se debe regular el Panteón de la Patria, en esa ley se volvía a hacer como se estaba modificando, en cierto modo, se modificaba, la dependencia se mantenía. Aunque hubo algunos que preferían que fueran una dependencia de un ministerio, como el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Defensa. Yo era partidario, y así se consignó en el anteproyecto, que eso fuera una dependencia de la presidencia de la presidencia de la República. Ahora, en lo que mucha gente pone como argumento, que a muchos le parece muy válido, de la salida de los restos del señor Santana del Panteón Nacional, es el hecho de que él fue el verdugo de los tres padres de la patria, ¿no? En cierto sentido. Entonces, como que hay una contradicción. Si estamos hablando de los héroes de la patria, ¿cómo es posible que el responsable
del Vía Crucis de los tres padres de la patria, consagrados como los verdaderos fundadores de la República, tenga la misma categoría histórica que ellos. Sí, es un hecho que no debe dejarse de ponderar y tener en cuenta. Pero el discurso de Balaguer es un discurso que tiene suficientes argumentos para, por lo menos, justificar el acto que él estaba realizando. Incluso diciendo que las paredes del templo casi se caían cuando este señor entraba a donde muy parecido al panegírico de Trujillo, ¿no? Sí, pero ponía, por ejemplo, el caso de Mirabeau, que fue el primero que ingresó al Panteón en Francia. Después se descubrieron unas supuestas reales connivencias o relaciones de Mirabeau con los reyes y con la nobleza. Entonces se sacó del Panteón de Francia. Y no volvió a entrar. Pero se le rehabilitó en cierto modo porque se le hicieron después los reconocimientos póstumos, y se enterró en una de las iglesias de París. Bien, si usted me lo permite, doctor, tenemos que hacer una primera pausa. Regresamos con nuestro distinguido invitado de esta noche, el doctor Amadeo Julián, ex miembro de la Suprema Corte de Justicia y miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia. Regresamos después de la pausa.